Era un plan muy malévolo. Estaban abusando de un individuo que creía que tendría alguna clase de actividad sexual con una mujer. Estaba rogando por su vida. Nadie lo ayudó. Cuando mencioné su nombre, mi amigo me dijo, saca a todos de esa casa, es la escena del crimen. Si lo hicieron en Indiana, Texas, quién sabe lo que harían después. No tenían nada que perder. Estaban intentando recrear una versión de asesinos por naturaleza. Una ola de delitos de costa a costa, robos, homicidios. Ella estaba dispuesta a utilizar su cuerpo para manipular a los hombres. Él es malo, es un monstruo, y podía convencer a una monja de que Dios no existe. Speedway, Indiana, es la capital de las carreras. Es donde se encuentra el Indianapolis Motor Speedway. En 2000, Speedway se hizo conocido por una clase de carrera muy diferente. La búsqueda de una pareja malvada que atrae hombres para asesinarlos de forma violenta y trágica. El 12 de septiembre de 2000, aproximadamente a las 6:58 de la mañana, me notificaron del incendio de un auto en la ruta estatal 67 en el municipio de Decatur. Seguía al detective de homicidios de Marion en la ruta 67 y se veía el auto incendiándose. Parecía que alguien había vertido combustible o algún tipo de acelerante al vehículo y encendieron el interior del auto. La parte delantera del vehículo estaba totalmente encendida. Mientras los bomberos extinguían el fuego y abrieron el maletero, notaron que había un cuerpo que estaba atado con un cable, de pies y manos, en el maletero de ese auto. La persona quemada era irreconocible. El olor a cuerpo quemado me acompañará para siempre. Los oficiales en la escena utilizaron la matrícula y el número de identificación del vehículo y descubrieron al dueño del mismo. El número VIN del vehículo vuelve a Robbie Bott. Los registros indicaban que Robbie Bott no vivía en Indianápolis, vive en Morgan County, Indiana, que se encuentra en una jurisdicción diferente. Lo primero que necesitamos saber es qué sucedió y por qué estamos aquí, y cómo el vehículo vino desde la residencia a 16 kilómetros de su ubicación y por qué hay un cuerpo en el maletero. El paso siguiente es identificar definitivamente quién es la persona en el maletero. Si no es el señor Bott, ¿quién es? Si es el señor Bott, ¿quién estaba tan furioso con él para asesinarlo a este extremo? Cerca de las 9 a.m. después de dejar el vehículo, nos dirigimos a la residencia del señor Bott. Los oficiales tocaron la puerta principal de la residencia y no lograron que contestaran. Dieron la vuelta a la residencia y encontraron una puerta trasera sin seguro. No había indicios de que forzaran la entrada, ni marcas previas en la puerta. Vieron adentro y descubrieron que la residencia había sido saqueada. En ese momento ejecutaron una orden de cateo en la casa de Robbie Bott. Había vidrios rotos, había elementos rotos, muebles volteados. Pensaron que quizás fue un robo que salió mal y el propietario se defendió. Había gotas de sangre en la cocina, trozos de soga cortada, había un preservativo junto a la cama principal. Aparentemente hubo actividad entre más de una persona. La policía tenía un cuerpo sin identificar en el maletero de un auto y una casa que se veía como si la hubieran saqueado. También tenían pruebas de que quizá este crimen tenía un componente sexual. Se estaba convirtiendo en una situación más y más explosiva. Se buscaron huellas en todas las superficies planas. Logramos encontrar huellas detrás de la manija del refrigerador, pero la mayoría de los ítems dentro de la residencia misma habían sido limpiados aparentemente con un trapo mojado. Encontraron marcas circulares en cada picaporte de cada puerta en esa casa, lo que indicaba una cosa. Hubo alguien antes que la policía que intentó ocultar su presencia.
La mañana siguiente, el 13 de septiembre, el patólogo logró confirmar que era el señor Bott en el maletero. Luego nos dijo que también le habían disparado al señor Bott y que había indicios de estrangulamiento. Alguien que quería asegurarse de que muriera. Según el informe de la autopsia, no había hollín en los pulmones del señor Bott. En ese momento supimos que el señor Bott no fue asesinado en el maletero del vehículo. El fuego no era más que un intento de esconder pruebas. Robbie Bott era mecánico de aeronaves. Logramos contactar a la madre y al padre del señor Bott que estaban en Illinois. Teníamos que confirmar que era su hijo Robbie a quien habían asesinado, y no era fácil decirles eso por la forma en la que falleció. Acordaron viajar a Indiana y encontrarnos en la casa. El departamento del sheriff se contactó con sus padres para averiguar, ¿estas son cosas normales en su casa? ¿Por qué dejó afuera el cable del parlante? ¿Por qué habría cosas cortadas en el piso? Dijeron que Robbie no era así para nada. Si te imaginas trabajando en una aeronave, tienes que ser muy meticuloso con tu trabajo, tus herramientas, y él era igual en su casa, así que su casa estaba siempre limpia, bien mantenida. La casa en sí estaba inmaculada. Siempre que había algo que no debía estar ahí, sin duda se notaba que estaba fuera de lugar. Se notaba que habían movido la mesa ratona, porque había marcas en la alfombra donde la mesa ratona había estado originalmente mucho tiempo. Se notaba que habían movido el centro de entretenimiento, porque estaban las mismas marcas. Se notaba que por lo general no habría nada fuera de lugar en esta residencia, pero frente al sofá había varios trozos de soga cortada, que no era común para lo que se ve en esta casa, solo observando desde la entrada. Logramos recorrer la casa con los miembros de la familia después de que habían analizado la escena por completo. Dijeron lo que faltaba, como 3 espejos que estaban colgados arriba del centro de entretenimiento y una aspiradora. El departamento del sheriff del condado de Morgan revisó el área del vecindario de Robbie Bott preguntando a los vecinos si vieron algo sospechoso recientemente. Al menos un vecino le dijo a los detectives que había un auto que nunca había visto antes en la bajada del garage con objetos cargados. No pudieron describir bien a las personas o las cosas, pero coincidían con lo que descubrieron los detectives. Algunas de las preguntas que teníamos específicamente en ese momento eran básicamente: ¿cómo sucedió esto? ¿Cuántas personas estaban involucradas? Faltaba mucha información a esta altura de la investigación. Los detectives creen que Bott posiblemente fue secuestrado cuando lo trajeron a Speedway. Los días siguientes, las noticias cubrían la historia del homicidio. Solo le ruego a ustedes que, por favor, nos ayuden con lo que necesitamos. Básicamente, era algo que no era usual en la ciudad de Speedway. Nuestro sheriff hizo una declaración de prensa sobre un individuo del condado de Morgan que había sido encontrado muerto en el maletero de un auto, y si alguien tenía información al respecto, que por favor nos llamara. Recibimos algunas llamadas sobre personas que habían visto el auto y era la fecha y la hora, pero la pista terminaba en la nada. Sucedió en ese momento, pero nadie vio nada. El 13 de septiembre recuerdo escuchar en las noticias que habían incendiado a un auto en la ruta estatal 67 con un cuerpo en el maletero. No imaginé nada. Unos días después estábamos limpiando una propiedad que era de mi familia desde hacía 40 o 50 años e iba a alquilarla para la primera carrera de la Fórmula 1. Estaba a 3 kilómetros de la ruta. Algunos de nuestros empleados básicamente estaban tirando cosas, sacando objetos y luego encontraron una billetera. Comencé a revisar la billetera, encontré tarjetas de crédito, la tarjeta de empleado de Robbie Bott, su licencia de conducir. Trabajé intermitentemente en la policía durante 19 años aproximadamente. Llamé a uno de mis amigos que seguía en el departamento de policía. Le dije que investigara la dirección de este hombre y su nombre y averiguara el operador del condado de Morgan para que se comunique con él y decirle que tenía su billetera. Y cuando mencioné su nombre, mi amigo me dice: ¿podrías repetir de nuevo ese nombre? Lo repetí. Y me dijo: saca a todos de esa casa. Es la escena del crimen. El 14 de septiembre nuestro operador me llamó diciendo: ¿estás trabajando en el homicidio de Robbie Bott? Dije que sí. Tienes que venir a Speedway. Acaban de encontrar su licencia de conducir. Básicamente ahora tenemos una tercera escena del crimen. El auto la primera.
La casa de Robbie Bott es la segunda. Ahora tenemos una tercera, la casa en Speedway. Nos dirigimos ahí rápidamente. Se escuchaban las sirenas a la distancia. Diría que por toda la ciudad de Speedway. Desde Lyndhurst y también desde el 465, se escuchaban desde el departamento que estaba en Lyndhurst. Venían de todos lados y seguían aumentando hasta la propiedad. Y era vehículo policial tras vehículo policial. La calle 11 estaba repleta de ambos lados de la calle. Estaba completa de detectives, fiscales y policías, junto al departamento del sheriff de Morgan. Mi reacción fue, wow, ahora será difícil vender esta casa. Llegamos a la residencia. El señor Shelfick, el propietario, le explicó a la policía en la escena que los inquilinos que estaban en esta residencia en ese momento eran Tess McFarland y Joshua Maxwell. En septiembre de 2000 contraté a Josh para que viniera a hacer un trabajo, para que básicamente saque todo lo que era de mi abuela que íbamos a tirar. Conocí a Josh por mi madre. Mi madre y su madre habían sido amigas durante mucho tiempo y mi mamá me había pedido el favor de que lo contrate por trabajo. Había salido de prisión y necesitaba otra chance. Era mi madre y doy segundas chances cuando mi madre lo pide. Y eso hice. Josh y Tess se mudaron juntos y también tenían un hijo, y les permití quedarse en la propiedad mientras hacían el trabajo. Josh tenía una actividad de que era un maldito. Él definitivamente era arrogante o disparatado. Me estás cansando. No sabes quién soy. No me intimidaba, pero me atrevo a decir que si pones a Josh y a Tessie juntos, se notaba quién era el líder. Ella no era una chica de gran tamaño. Él era bastante grande, corpulento y se notaba que tenía fuerza. Me quieres hacer sentir mal, ¿no? Sí, claro que sí. Por lo que recuerdo de Tess y la forma en que actuaba, ella estaba dispuesta a utilizar su cuerpo de mujer para manipular a los hombres y hacer que interactuaran con ella. Yo iba a la casa y veía que su hijo caminaba por ahí solo, con un pañal sucio. No podían pagar pañales, por lo que ese día fui a Calf's Food y compré pañales para el niño. Josh y Tess vivieron en la casa durante quizás 2 o 3 semanas antes de que Josh dañara parte del trabajo que habíamos hecho, y yo me enojé con él y le dije que tenía que pagar por el reemplazo de ese material. No salía mucho dinero, algunos cientos de dólares. Y luego, el 12 de septiembre por la mañana, ellos se habían ido. Pero ¿dónde estaba el niño? Creo que el niño estaba con la mamá de Josh, no con la mamá de ella. Entramos. Aparentemente habían intentado limpiar parte de la escena del crimen con lejía vertida sobre los escalones, limpiando la sangre y en algunas partes del piso se olía. La lejía era muy fuerte y te quemaba la nariz, y también la habían vertido en el sótano, intentando limpiar la escena del crimen. Aparentemente habían arrastrado algo por las escaleras y habían dejado un rastro de sangre, y luego vertieron este ácido arriba, intentando deteriorar cualquier tipo de prueba de ADN que podría obtenerse. Cuando bajamos al sótano, encontramos un armario de madera tirado. Era muy parecido a un ataúd medieval, para ser honesto. No había entrada de luz. Era madera muy áspera, muchas astillas. Tenía sogas y cables atados. Cuando lo cerrabas, te imaginabas a una persona ahí dentro. Lo ataron y lo pusieron ahí, y luego ataron el armario y lo dejaron atado adentro. Lo mantuvieron cautivo y lo controlaban. Nunca había visto algo así. Incluso era algo nuevo para otros con experiencia que estaban ahí. ¿Cómo alguien podría hacerle eso a otra persona? Dentro del armario encontramos una almohada y una frazada. La almohada tenía algunos agujeros de disparos de bala. Y también sangre. El encargado de las pruebas, Dan Downing, me miró y dijo, Larry, lo mataron aquí dentro, y apuntó a los 3 agujeros de bala y dijo, ahí está la sangre. Le dispararon a alguien aquí. También encontramos elementos personales que la familia había descrito que habían sido robados de la casa del señor Bott, en el garaje o en la casa misma. Ahora todo comenzaba a encajar. Este crimen parece incluir robo,
sexo y ahora incluso un elemento de tortura. ¿Por qué mantuvieron cautivo a Robbie Bott? ¿Fue alguna clase de juego sexual que salió mal? ¿Qué estaban buscando? Comenzamos a investigar quiénes eran Maxwell y McFarland para poder comenzar a buscarlos. ¿Quiénes son? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Quiénes son sus amigos o asociados que pueden indicarnos una pista? Joshua Maxwell nació en Indianápolis en 1978. Había historias que se contradecían sobre cuán mala había sido su infancia. Muchos miembros de su familia dijeron que vivía en una casa que lo amaba. Otros describían el panorama diferente y dijeron que su padrastro era increíblemente violento y muy abusivo. Yo conocía a su padrastro. Probablemente lo describiría como solo pobre, debajo del nivel de pobreza. Él luchaba por sobrevivir. Joshua también fue sexualmente activo desde muy joven. Tuvo un hijo a los 13 años. Tuvo problemas con la ley desde que era muy joven. Delitos contra la propiedad y vandalismo. Joshua Maxwell, de adulto, fue condenado por delitos graves, robo y de hecho estuvo preso 3 años en la prisión de Indiana por ello. Quedó libre en marzo de 2000. Tenía 22 años. Y a través de su hermanastra fue que conoció a Tessie McFarland. Tessie McFarland tenía la misma edad que Joshua Maxwell. Su vida familiar parecía lo que se considera una típica crianza del Medio Oeste o cualquier crianza amorosa. Parecía normal. Incluso popular de alguna forma, era porrista. Era una chica muy bonita, que iba a la preparatoria, tenía amigos, no se metía en problemas, le agradaba a todo el mundo. Pero al ser adolescente, a veces se juntaba con personas problemáticas. Creo que gran parte de su autoestima venía de los hombres de su vida. Tessie quedó embarazada a los 17 o 18 y consiguió un trabajo limpiando casas. Pero comenzó a robar cheques y la descubrieron y terminó en el sistema de justicia criminal. Ahora estaba limitada con la clase de trabajos que podía conseguir para mantenerse a ella y a su hijo. En 2000, Tessie comenzó a trabajar en un club nocturno de la zona como bailarina. Y eventualmente conoció a Josh por su hermanastra, quien también trabajaba ahí. ¿Te puedo tener aquí desnuda? No. ¿No? Cuando Josh y Tessie se conocieron, tenían 21 y 22. Fue una atracción inmediata, casi explosiva, y pasaban mucho tiempo juntos. Se convirtieron en sus personas favoritas, por así decirlo. Ambos eran jóvenes, pero en términos de experiencia en la vida, Josh tenía mucha más que Tessie. Él era un mujeriego. Lo que Tessie aportaba era esta necesidad de libertad, ninguna responsabilidad y aventura. Eran una pareja que mirabas y pensabas, no sé si esto va a terminar bien. Le preguntamos a Mike Sherfick, el propietario, si sabe dónde están ahora, qué clase de auto tiene o algo. Nos da su número de teléfono y cuando intentamos revisar el número y ver dónde está, el número ya no tenía servicio. Era un punto muerto. Teníamos a nuestros sospechosos, solo que no sabíamos dónde estaban. Estábamos intentando descifrar exactamente cuándo, dónde y cómo utilizaron las tarjetas de crédito de Bott. Nos contactamos con DaVinci IC y con IDEX. Había formas de obtener un registro de crédito de un individuo. Y cuando te comunicas con las empresas de tarjetas Mastercard y Visa diciendo, oye, tengo una persona fallecida aquí, están usando su tarjeta, estos son nuestros identificadores, pueden decirnos dónde fue utilizada la tarjeta por última vez. Y entonces nos dice, el 10 de septiembre, el 11 de septiembre fue utilizada aquí y aquí. Y nos da más información, aunque ahora era el 13 y el 14.
En ese momento logramos descubrir que había transacciones en diferentes tiendas en las que habían utilizado las tarjetas de crédito para pagar ítems costosos. Uno de esos lugares era el Lafayette Square Mall. El video de vigilancia mostraba a los tres, Robbie Bott, Josh Maxwell y Tessie McFarland en la tienda. Tess y Maxwell parecían muy tranquilos. Tomaban ítems de las estanterías, hacían bromas, parecían estar pasando un buen rato. Se notaba que el señor Bott obviamente estaba muy estresado. Pero tenía ambas manos en el carrito y lo empujaba y lo seguía por la tienda. Esta es la parte escalofriante y es la parte que no olvido. El video mostraba a Robbie Bott mirando hacia la cámara en el techo de la tienda, gesticulando con la boca las palabras, «Ayúdame, ayúdame». Sus labios se movían, pero no se escuchaba lo que decía porque no tenía audio. La cámara lo captó, pero nadie más lo hizo. Estaba rogando por su vida y nadie lo ayudó. En ese momento supimos que nuestros potenciales sospechosos eran Tess McFarland y Joshua Maxwell. Su móvil claramente era una ganancia financiera. No solo se llevaron cosas de la casa del señor Bott, sino que también lo llevaron de compras. Pero no teníamos idea de dónde estaba. Estábamos preocupados ahora que están escapando. Si ya mataron, ¿lo harían de nuevo? A continuación, enviamos la información a todas las agencias de policía de Estados Unidos en búsqueda de estos individuos. Tenemos que encontrarlos y detenerlos. Todavía no sabíamos con exactitud cómo conocían a Robbie Bott, pero nos enteramos por sus registros telefónicos y también por sus amigos cercanos y compañeros de trabajo que el señor Bott salía con muchas mujeres diferentes. Le gustaba tener relaciones sexuales con mujeres, le encantaba el sexo. Aparentemente el señor Bott había ingresado a una página de citas y había coordinado encontrarse con McFarland y Maxwell. Como parte de la seducción de cualquiera que respondiera a la invitación de encontrarse con Tessie y tener sexo con ella, Maxwell debía estar presente. Estaría en la habitación o cerca de ella. Encontramos pruebas de que hubo actividad sexual en algún momento en la residencia. También creemos que probablemente ese sea el motivo de por qué las sábanas y otros objetos de la residencia estaban en la lavadora, porque ocurrió alguna clase de evento sexual. Era un plan muy malévolo. Básicamente estaban abusando de un individuo que creía que tendría alguna clase de actividad sexual con una mujer. Y luego repentinamente aparece un hombre y todo se desmorona desde ese momento. Cuando Robbie Bott se dio cuenta de que era una trampa, ya era demasiado tarde. Parecía que Josh prostituía a su novia. Utilizaban el magnetismo sexual de Tessie para atraer hombres y controlarlos, para poder robarles. Pero ¿cómo el caso pasó de ser un robo a un homicidio? Josh encontró, como dijo un detective, una paloma. Tiene una buena casa, tiene cosas bonitas, vive en un buen vecindario. Por supuesto que este fue un crimen de oportunidad. Si McFarland y Maxwell se hubiesen encontrado a otro individuo que no viviera en una casa bonita y no pareciera adinerado, esto tal vez no hubiese sucedido, pero fue la tormenta perfecta. Creo que Josh estaba controlando un poco a Tessie. Haz esto por mí, cariño, te amo. Vamos, no te lastimarán. Sabes que eres la indicada para mí y yo el tuyo, pero podemos utilizar el dinero. Tiene cosas bonitas en su casa. Siempre quisiste un buen estero. Vamos. Sé que Josh es un criminal. No sabía lo que era capaz de hacer. Pasó de ser un ladrón a un asesino. No tengo claro si Tessie sabía cómo terminaría esto. Tomaron el control de Robbie Bott. Lo mantuvieron a punta de pistola. Lo llevaron a Speedway, Indiana. Y cuando dejaba de ser útil, se deshacían de él. Lo asesinaban. Y lo hicieron. Con el caos violento que habían desatado en Indiana, asumimos que no faltaría mucho antes de que los detuvieran en un semáforo o que cometieran otro crimen en otro lugar. El 12 de octubre de 2000, una niña, creo que tenía 12, caminaba detrás de un shopping aquí en San Antonio y encontró el cuerpo de un hombre. Inmediatamente llamaron a la policía.
El hombre estaba atado y amordazado y le habían disparado en la cabeza al estilo ejecución. Tenía las manos atadas atrás de su espalda y una camiseta sobre las manos, dejándolo efectivamente incapaz de hacer nada e indefenso. Había una herida de bala en la parte superior de su cabeza y una segunda herida de bala en su cuerpo. Se determinó que el cuerpo era del sargento Rudy López, que trabajaba en la oficina del sheriff del condado de Besar como oficial de arrestos. Tenía 45 años y había estado 15 en el departamento. Le faltaban sus armas y su camioneta. Durante el transcurso de la investigación, la policía descubrió que varias personas escucharon tiros entre las 9 y las 10 p.m. del día anterior. Había un estudio de karate en ese lugar en particular. Varios estudiantes le habían avisado al instructor que había una Chevy Silverado dorada estacionada detrás del club nocturno y que vieron a 2 individuos en la camioneta, un hombre y una mujer. Unos días después, encontraron el auto en un centro comercial en San Antonio y había estado estacionado ahí algunos días. El oficial que lo encontró determinó que era el auto buscado por el homicidio en Indiana. Entonces, en ese momento, se contactaron con Indianápolis y hablaron con el capitán Joel Rush. Él les informó que hubo un homicidio en Indianápolis que estaban investigando, en el que Joshua Maxwell y Tessie McFarland eran sospechosos y de hecho había una orden de arresto por homicidio. Nos notificaron que un oficial de correccional de la oficina del sheriff de Texas había conocido a 2 individuos bajo las mismas circunstancias que el señor Vaught, en un anuncio online de citas que él había contestado y que luego lo habían matado. Cuando mataron al sargento López, no quiero sonar repugnante, pero llevó tiempo. Lo habían atado y lo amordazaron. Lo tuvieron cautivo durante cierto periodo de tiempo antes de matarlo. Recuerdo al capitán Rush llamándome y diciéndome que los sospechosos estaban en Texas. Habían matado a un oficial de policía ahí. Fue un incidente similar al que le sucedió a Robbie Bott. Eso fue triste y pensé, ¿por qué no los atrapamos antes? Ahora alguien más había muerto por ellos 2 y que fuera un oficial de policía me afectó mucho. Mientras avanzaba la investigación, descubrieron que también extrajeron dinero de un cajero el mismo día que murió. Y de ahí obtuvieron una imagen de la persona que conducía la camioneta de Rudy. No era el crimen del siglo. No limpiaron sus huellas. No estaban pensando en, bueno, si me llevo este auto de aquí, sabrán quién es. Había pruebas por todas partes. La policía de San Antonio rápidamente anunció que Tessie McFarland y Joshua Maxwell eran sospechosos en el caso. No estaban completamente seguros de si eran los asesinos, pero sabían que, todo esto coincide y necesitaban ayuda para encontrarlos porque estaban libres. Creíamos que iban a cometer otro delito, simplemente porque tenían dinero limitado. No teníamos idea de a dónde irían o a dónde terminarían, pero, en definitiva, a fin de cuentas, sabíamos que si nos sentábamos pacientemente y esperábamos, aparecerían en alguna parte del radar, porque este era su patrón ahora. Cometían crímenes por doquier. Josh y Tessie habían desarrollado un crimen que podían cometer en cualquier lado. Atraer a un hombre con la promesa de tener relaciones, luego arrebatarle todo lo que tenga. Si tenían problemas, podían matarlo, como ya habían hecho 2 veces. La pregunta es, ¿a dónde se dirigían? Si lo hicieron en Indiana, Texas, ¿quién sabe lo que harían después? No tenían nada que perder. Creí que estaban intentando recrear una versión de Asesinos por Naturaleza. Una ola de delitos de costa a costa. Robos, homicidios, haciendo lo que quería por toda la nación. Creo que ellos 2 estaban intentando morir como héroes. Este caso avanzó rápidamente con el homicidio de Bott en Indiana. Él fue su primera víctima y luego, un mes después, tuvieron a Rudy López. Después de su homicidio, el caso avanzó aún más rápido.
Esta pareja había perfeccionado un método que les funcionaba. Y si se salían con la suya con los homicidios, volverían a atacar en cualquier momento. Pero en la emoción del momento, todos tienden a equivocarse. La policía de San Antonio sabía que la camioneta del sargento López estaba desaparecida. Entonces notificaron a la policía por todo el país que estaban buscando esta camioneta, porque estaba relacionada con el crimen de esta persona. Todas las pruebas indicaban que ellos podían ser los asesinos, pero no fue hasta que todo sucedió en San Francisco que todo al fin terminó. El 17 de octubre de 2000, que casualmente fue el mismo día del funeral del sargento López, un policía de San Francisco intentó detener a una camioneta por exceso de velocidad. Verificaron la matrícula y descubrieron que se relacionaba con un homicidio en San Antonio. Joshua Maxwell escapa, hay una pequeña persecución y luego se produce un tiroteo. Joshua Maxwell disparó por la ventana y le dio al parabrisas de la patrulla conducida por 2 oficiales, pero continuaron la persecución. Hubo disparos entre ellos y los policías. Había autos en el medio, disparos a los parabrisas, era un caos. Le dispararon a Tessie en el cuello. Finalmente detuvieron la camioneta. Y fue entonces cuando lograron atraparlos. Joshua Maxwell fue arrestado y puesto bajo custodia y transportaron a Tessie al hospital. En las noticias, los individuos buscados por homicidio en Indiana y Texas fueron arrestados en California. Fue un gran alivio, ya no estaban libres. 2 personas habían muerto, no habría una tercera. No tenía duda de que hubiesen ocasionado más muertes, solo por la forma en la que estaban operando. Habían encontrado un crimen que les funcionó y hubiesen continuado buscando hombres para victimizar si no hubiesen sido atrapados. En verdad, eran predadores. Me sorprendí que atraparan a Josh vivo. Imaginaba que pelearía más. Él había dicho que no volvería a prisión. Y significaba 2 cosas. 1, no haré nada malo. 2, no volveré a prisión. Maxwell y McFarland fueron arrestados. Están en San Francisco y luego los interroga la policía de San Francisco. Lo llevamos a su casa y tomé lo que quería de ahí. Ajá. Y después de hacer eso, lo llevamos al centro comercial. Él se ofreció a comprarnos lo que quisimos. Ambos lo ahí. llevaron. ¿Había alguien más? No, Tess y yo. Está bien. Joshua Maxwell admitió que fue a la casa de Robbie Vaught y le robó cosas. Y luego fue de compras al centro comercial, donde fue capturado por la cámara. Robbie Vaught se dio cuenta de que si no cooperaba, pondría a su familia en peligro porque Joshua Maxwell y Tessie McFarland lo habían amenazado, diciéndole que si no haces lo que queremos, sabemos dónde vive tu familia y los visitaremos. Cuando volvimos, él estaba... Era todo. Yo estaba pensando, maldición, nos tienen grabados por cámara haciendo esto. Me grabaron en el cajero sacando el dinero y supe en ese momento que no podía dejarlo libre. Está bien. Y lo llevé al sótano. Él me decía, sé que voy a morir, sé que van a matarme. Robbie Vaught tenía la certeza de que iba a morir en ese sótano. El sufrimiento que debe haber pasado al estar indefenso. No puedes pedir ayuda, no puedes escapar y te están apuntando. Le disparé 2 veces, en el rostro, y ambos fueron justo cerca de la quijada, el área del cuello. Lo metí en el maletero de su auto. Vertí gasolina en todo el interior y arriba del maletero. Lo metí en el maletero y solo lo prendí fuego. De acuerdo. Joshua Maxwell no fue callado con lo que había hecho. Confesó varias veces los homicidios de Robbie Vaught y Rudy López.
Joshua no sentía absolutamente ningún arrepentimiento por el crimen que habían cometido en Texas o en Indiana. Él decidió no implicar a Tessie. Él dijo que disparó y cometió los homicidios. Ella estaba durmiendo cuando le disparé y lo metí en el maletero. Ni sabía que estaba en el maletero. Se acordó entre los fiscales de Indiana y de Texas que el señor Maxwell confesaría los delitos y daría detalles de lo sucedido, mientras que a Tess McFarland la condenarían a cadena perpetua o a una pena de prisión en lugar de la pena de muerte. Él dijo que él la amenazó, que la mataría si ella iba con la policía o intentaba escapar, y eso no encajaba con ninguna prueba de los detectives, en mi opinión. El video de ellos comprando muestra que era un gran juego y que ellos estaban jugando el juego. Tessie y Josh parecía que estaban de compras, en un romance, mirando joyas, riéndose, paseando. Tess participó voluntariamente en todo esto. Tuvo muchas oportunidades de alejarse y el señor Maxwell hubiese tenido que lidiar con el señor Bott en lugar de perseguirla. Ella eligió no hacerlo. Tessie siempre mantuvo que ella era una víctima, que estaba en una relación violenta, pero ella fue parte del crimen para atraer a Robbie Bott a su casa. No hay dudas de que Tessie tenía que seducir para atraer a la siguiente víctima. Pero ella podría haberlo hecho porque estaba desesperada por complacer a Josh, sin importar el costo. No creo que ella supiera cómo escapar. Y en ese momento no creo que ella quisiera escapar. Ella dijo que estaba asustada y que le tenía miedo y temía por lo que pudiera hacer. Y creo que eso es verdad, porque se volvió algo violento en sí. Pero al mismo tiempo, ella ayudó a atraer al sargento López. Ella no lo hizo solo una vez y se fue. Parte de las pruebas que se pudieron obtener después del arresto fueron grabaciones de ellos dos teniendo sexo mientras escapaban. Es perturbador que ellos dos hicieran lo que hicieran y después celebraran como una celebración de los crímenes que habían cometido. Un equipo demoledor de 2 personas viajando por el país, haciendo lo que querían y asesinando a quien se cruzaba en su camino y tuviese dinero. No había dudas de que Joshua era un peligro para la sociedad. Queríamos la pena de muerte y no aceptaríamos menos que eso. He estado en el departamento del sheriff durante 27 años, 20 en investigaciones, y nunca había visto un crimen así de violento, frío y despiadado. Había muchas más preguntas que respuestas, sobre todo de cómo terminaron así. Desde Indiana a Texas, ¿qué hicieron por dinero? Y luego desde Texas a California, ¿qué hicieron por dinero? Lo más probable es que Tessie y Josh robaran a otros hombres en el camino. Hombres que no denunciaron el crimen porque estaban demasiado avergonzados por cómo los engañaron. La única diferencia es que Robbie Bott y Rudy López terminaron muertos. Después de los arrestos de Joshua Maxwell y Tessie McFarland, dialogaron entre todas las jurisdicciones en Indiana y California y aquí en Texas sobre dónde debían ser procesados primero. Todos hicieron una declaración de prensa para asegurarse de obtener justicia para sus víctimas. Todos decidieron que Joshua Maxwell debía ir a Texas primero, porque tenía más probabilidad de obtener la pena de muerte. Cuando Josh y Tess volvieron a San Antonio, fueron imputados y acusados de pena de muerte. Primero procesamos a Josh. El juicio de Josh en el juzgado fue bastante intenso. Teníamos una larga lista de testigos, solo presentando pruebas. Presenté la escena del crimen de Indiana como una de las circunstancias agravantes. Maxwell fue muy engreído y parecía muy arrogante. Parecía estar orgulloso de lo que había hecho. En el día de mi declaración en Texas, Josh se sentó ahí y me miró todo el tiempo. Movía los labios y apretaba los puños en la mesa. Creo que intentaba ser intimidante.
pero él no parecía tener ningún remordimiento sobre lo que había sucedido. Las pruebas contra Joshua Maxwell eran abrumadoras. Creo que al jurado solo le llevó 4 o 5 horas deliberar. En 2002, Joshua Maxwell fue declarado culpable de homicidio y le dieron la pena de muerte. No tenía duda de que, si tenía la oportunidad, cometería actos futuros de violencia, por lo que creo que se impartió justicia. Lo que me sorprendió mucho del juicio fue que la familia de Joshua Maxwell estaba ahí. Su madre y su hermana diciéndole: reza, te queremos, estamos aquí para ti. Y era curioso, parecía que siempre tuvo ese apoyo. Un año después, Tessie McFarland aceptó un acuerdo con confesión y fue condenada a cadena perpetua. Puede solicitar libertad condicional en 2040. Después de que Joshua Maxwell fuera condenado a pena de muerte en Texas, tomamos la decisión de que teníamos que traerlos a ambos a Indiana para procesarlos por los atroces crímenes que habían cometido contra Robbie Bott. Después de un juicio de 3 días, el jurado deliberó aproximadamente durante 3 horas y condenó a Maxwell por todos los cargos. En Indianápolis, cuando sentenciaron a Josh, le dieron 65 años, como una cadena perpetua. Determinamos en ese momento que debía declararse culpable Tessie McFarland de algunos de los cargos graves. Interrogué a Joshua Maxwell después de su condena en el caso de Indiana. Necesitábamos lo que se llama declaración de confesión para averiguar más información que tuviera sobre estos crímenes. Y él era muy inteligente y peligroso. Y yo no sé por qué este joven, que para mí era una persona inteligente, cometió actos tan malévolos a menos que fuera malévolo. Si Joshua Maxwell no hubiese conocido a Tessie McFarland, ¿se habría convertido en un asesino? Y mi respuesta es probablemente sí. Bueno, esto probablemente fuese inevitable para él en algún momento, porque estaba tan enojado y no podía controlar ese lado suyo. Si Tessie McFarland no hubiera conocido a Joshua Maxwell, ¿Tessie McFarland habría sido una asesina? Y mi respuesta es no. Pasé 1 hora con Joshua Maxwell en el corredor de la muerte. En esa entrevista fue tan encantador y tan carismático. Había leído todo sobre él. Él es malo, es un monstruo, y luego lo conocí y podía convencer a una monja de que Dios no existe. Todos quieren ver algo malo. Quieren pensar que pueden reconocerlo, que nunca serán engañados, que nunca los cautivarán, y les garantizo que, si no conocen su historia, probablemente Joshua Maxwell los engañe.